Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La joven del pueblo que fue acechada por un nahual, basado en hechos reales. En un pueblo de la Sierra Mexicana, lejos de las grandes ciudades, sucedieron hechos que muchos prefieren no recordar. En esas montañas, las leyendas sobre seres que se transforman en animales no son solo historias de abuelos, forman parte de la vida cotidiana. No es fácil explicar cómo, pero todos conocen a alguien que asegura haber visto u oído algo extraño bajo la luna. En aquel lugar, la gente se levanta con el canto de los gallos y se acuesta temprano, cuando el silencio de la noche cubre las calles de tierra. Las casas tienen techos de teja y muros que parecen haber sido creados con el mismo polvo del camino. Los sonidos de la sierra, insectos, aves nocturnas y el murmullo del viento acompañan cada anochecer. Había una familia que gozaba de buena reputación. Leandro, su esposa Marta y su hija Andrea. Andrea era una joven con gusto por la música y la compañía de sus amigos. Le gustaba ir a reuniones y fiestas en casas cercanas. Siempre se le veía bailando, platicando y riendo. Su carácter sociable la distinguía entre los demás. A pesar de vivir en un sitio tan aislado, ella encontraba la forma de divertirse. Leandro y Marta mantenían una intranquilidad constante. Su hija se había acostumbrado a regresar muy tarde a casa. Ellos entendían que la juventud buscaba entretenimiento, pero temían las historias que rondaban el pueblo desde hace generaciones. No querían que Andrea vagara a oscuras en caminos solitarios. «Ten cuidado en las noches», le repetía su madre. «No es que no confíe en ti, sino en lo que puede estar allá afuera». Andrea confiaba en que nada malo le pasaría. Conocía bien los caminos y no creía en seres sobrenaturales. Una noche Andrea fue invitada al cumpleaños de una amiga. La reunión se llevó a cabo en la casa de los Sandoval, un lugar lleno de música de banda y comidas típicas. Entre risas y baile, el tiempo pasó rápido. Para cuando se dio cuenta, era casi medianoche. Aún así, no sintió preocupación. Varios amigos iban a acompañarla parte del camino. Al despedirse, el eco de la música todavía resonaba en sus oídos y llevaba en la mente el recuerdo de la alegría que había vivido. Conforme avanzaba por la vereda iluminada apenas por un brillo lunar, dos de sus amigos se desviaron por un atajo rumbo a sus propias casas. Andrea siguió sola. El camino era de tierra y piedras sueltas, rodeado de matorrales y cercas de alambre. A mitad de trayecto pensó escuchar un sonido como de cascos golpeando el suelo. Al voltear, no vio a nadie, pero el ruido continuó. Eran pasos fuertes, no aptos para un animal pequeño. Andrea se dijo que podría ser un caballo suelto. En esa región, no era raro que algún vecino dejara a los caballos pastar libres en la noche. Aún así, el ambiente tenía algo extraño. Se sentía observada. De pronto, en una curva, lo vio con claridad. Un caballo oscuro, imponente, se hallaba parado a unos metros de ella. Era un ejemplar grande, de mirada penetrante. Cuando sus ojos se cruzaron, Andrea sintió un escalofrío. Intentó calmarse al pensar que quizás solo se trataba de un animal perdido o de alguien que lo había dejado libre. El caballo se quedó inmóvil un instante. Después relinchó, un sonido breve que resonó con fuerza. Andrea no quiso acercarse. Giró para retomar el paso y el caballo se puso a andar detrás de ella, con una serenidad que le resultó inquietante. Cuando apuró su andar, el caballo hizo lo mismo. No era una persecución frenética, pero sí una compañía no deseada. Llegó a su casa con el corazón agitado. Antes de entrar, miró hacia atrás y notó que el caballo ya no estaba. A pesar de eso, seguía sintiendo un nudo en la garganta. Golpeó la puerta varias veces hasta que su padre, Leandro, despertó y le abrió.
Al verla tan nerviosa, insistió en saber qué había pasado. Andrea se limitó a narrar, en pocas palabras, que la había seguido un caballo. Leandro intentó calmarla con un vaso de agua. Esa noche, Andrea durmió mal, reviviendo el relincho y la mirada en la oscuridad. A la mañana siguiente, Leandro notó que Andrea seguía inquieta. Decidió contarle algunas historias que él oyó de niño. Su intención era prevenirla de que tuviera más cuidado. Hay relatos, le dijo, de hombres que hacen pactos con poderes oscuros para cambiar de forma. Pueden convertirse en varios animales, gallos, perros, chivos y sí, también caballos. A veces se les llama nahuales o brujos. No les interesan las víctimas por dinero, sino por diversión o por maldad. Andrea no daba mucho crédito a esas leyendas, pero algo en su reciente experiencia le impedía ignorar la posibilidad. La noche anterior había sentido una presencia distinta a la de un simple animal, pero su mente práctica le decía que era absurdo pensar en nahuales. Siguió con su rutina, trabajando en la tiendita familiar y visitando amigas. Guardó el incidente como un recuerdo que no quería revivir. Poco después, la conversación sobre nahuales llegó a oídos de otra persona. Esteban, un amigo de la familia que a veces ayudaba en las cosechas y conocía la vida del campo. Esteban era dado a contar relatos de aparecidos y brujas. Al enterarse de lo que vivió Andrea, quiso avisarle sobre un camino que, según él, era tierra fértil para encuentros sobrenaturales. La senda junto al arroyo de la Víbora. Ahí, mejor no pase sola por la noche. Se han visto luces raras y se oyen gritos. Más de uno ha regresado asustado. Andrea, fiel a su carácter, se lo tomó a broma. Se rió y le respondió: ¿Qué, me vas a salir tú disfrazado de espanto? Esteban no insistió más. Aún así, su mirada reflejaba preocupación. Tal vez sospechaba que aquella experiencia de Andrea no había sido casual. En los días siguientes, Andrea recibió otra invitación. Esta vez, una reunión de excompañeros de la preparatoria que querían juntarse en la casa de un amigo, cerca de aquel arroyo que Esteban mencionó. Andrea no vio problema. Aquella noche bailó y charló hasta que el reloj marcó la 1 de la madrugada. Se despidió y comenzó su regreso. Se sentía alegre, sin pensar en advertencias. Tomó la calle principal, iluminada por algunas farolas, pero al llegar a la intersección que llevaba al arroyo, vio la ruta más corta hacia su casa. Era un tramo oscuro, casi sin luz eléctrica. A mitad de camino, notó un movimiento tras unos matorrales. Creyó que podía ser un perro, aunque no se escuchaban ladridos. Se mantuvo alerta y siguió avanzando. De pronto, entre la oscuridad, apareció un caballo que la miraba. Andrea soltó un pequeño suspiro de alivio. Solo es un caballo. Tal vez se escapó de algún corral, pensó. El caballo caminó hacia ella y se detuvo a pocos metros. Andrea sintió un hormigueo en la espalda. Intentó bordearlo, pero el animal se movió para bloquearle el paso. Le habló con voz suave, diciendo «Shh», para que se calmara, pero el caballo no se apartó. Entonces dio media vuelta para buscar otra calle. El caballo parecía seguirla a cierta distancia. El pulso de Andrea se aceleró. Si corría, quizá el animal se asustaría y la perseguiría. Entonces recordó la imagen del caballo negro, pero no quiso darse por vencida al miedo. Anduvo por un camino lateral con la esperanza de que el caballo la dejara en paz. Pero, al llegar a la siguiente esquina, lo vio salir de la nada, como si hubiera tomado un atajo imposible. Andrea no pudo contenerse. Giró y echó a correr con todas sus fuerzas, escuchando los pasos del caballo detrás. A poco de avanzar, dejó de oír al animal, pero no se sentía a salvo. Miró hacia atrás. La calle estaba vacía, pero al volver la vista al frente, se topó con otro animal. Un cerdo grande que chillaba y se movía rápido, como si quisiera alcanzarla. La situación era tan extraña que el miedo la dominó por completo.
Corrió sin mirar atrás hasta que llegó a su casa. Golpeó la puerta desesperada y su padre la recibió. Andrea temblaba y apenas podía hablar. No le quedaba duda de que algo o alguien jugaba con ella, adoptando distintas formas. Leandro, al ver su terror, la sentó y le dio agua. ¿Viste algo?, preguntó. Andrea lo contó todo, aunque se sentía incapaz de comprender cómo un caballo podía desaparecer y un cerdo aparecer, ambos con la misma actitud amenazante. A la mañana siguiente un tema dominó la conversación familiar. ¿Por qué Andrea era blanco de esas transformaciones? Leandro ofreció su perspectiva. Los nahuales pueden elegir a quién seguir. A veces lo hacen por mero gusto, a veces por un motivo oculto. Marta, la madre, no quería creer en esas supersticiones, pero su hija estaba muy alterada. Quizás sea alguien que te conoce, alguien que te tiene envidia o que quiere asustarte, comentó Marta. Andrea recordó de pronto la advertencia de Esteban. Sintió cierto recelo hacia él, pues él conocía mucho de estas leyendas y también sabía dónde vivía, pero no tenía pruebas para culparlo de nada. Pero cuando se lo encontró más tarde, lo encaró. ¿Fuiste tú anoche? Esteban soltó una risa y negó con la cabeza. No hagas bromas con eso. Hay gente peligrosa que domina esas artes, le dijo. Sus palabras no aclaraban nada, al contrario, generaban más sospechas. Pasaron algunos días en relativa calma. Andrea evitaba salir de noche y procuraba no separarse de gente conocida. Una tarde, mientras charlaba con su padre, él recordó una vieja anécdota de su propia infancia. Cuando tenía tu edad, contó, un primo mío decía que en el pueblo había un hombre llamado Lorenzo, famoso porque decían que podía volverse perro. Se contaba que robaba gallinas y las vendía en otro pueblo. Nunca lo atraparon, pero una madrugada, un vecino harto de los robos se quedó despierto con un machete. Cuando vio un perro merodeando el corral, lo atacó para ahuyentarlo. Dice que le cortó parte de la oreja. Al día siguiente, Lorenzo apareció con una herida en la oreja y nadie pudo explicar cómo se lastimó. Eso alimentó las sospechas de que, en verdad, era un nahual. Andrea se estremeció al oír la historia. Hasta hacía poco, consideraba esas cosas simples cuentos, pero ahora le encontraba sentido. Era posible que una persona que en el día parecía normal, de noche anduviera suelta con otra forma, causando sustos o haciendo fechorías. ¿Y cómo se les detiene?, preguntó. Leandro hizo una pausa. He oído que hay formas de frustrar sus transformaciones, que si descubres su identidad humana, los confrontas y los haces confesar, pierden el poder, pero en cada región cuentan algo distinto. Una vecina del pueblo, doña Isaura, se enteró de lo que ocurrió con Andrea y se solidarizó. Le dijo que su familia también había sufrido sucesos extraños. Una noche, doña Isaura y su esposo vieron un chivo rondando en su patio. Cuando intentaron espantarlo, el animal se levantó en dos patas y soltó un gruñido, para luego desaparecer en la oscuridad. Jamás supieron a quién culpar. Ella concluyó que podría ser la misma fuerza que acechaba a Andrea. Tal vez este nahual anda por todo el pueblo, buscando a quien espantar. Andrea empezó a tener pesadillas. Soñaba con un caballo negro que se convertía en perro y después en cerdo, todos con la misma mirada. Soñaba también con risas misteriosas que surgían de la nada. Marta, preocupada, sugirió ir con un curandero local para pedir consejo. Andrea se negó al principio, pues no se consideraba supersticiosa, pero con cada pesadilla su voluntad flaqueaba. Aceptó que tal vez necesitaba ayuda. Fueron a ver a don Eulogio, un hombre anciano que vivía a las afueras. Él preparaba hierbas y oraciones para quienes buscaban protección. Al relatarle lo ocurrido, don Eulogio asintió con calma y dijo que, en efecto,
Los nahuales existen. Siempre hay alguien que cruza la línea y se mete con artes oscuras. Les dio un manojo de ruda y sal gruesa para esparcirla alrededor de la casa. No es garantía, pero ayuda, les explicó. Lo más importante es no mostrar miedo. Estas presencias se alimentan del terror. Andrea siguió las instrucciones. Esa misma tarde, esparció sal en el patio y colgó ruda cerca de la puerta. Su padre imploró en voz baja, pidiendo protección. Ese día no pasó nada raro. Andrea sintió una leve paz, como si la casa estuviera envuelta en un escudo invisible. A pesar de la tranquilidad, duró poco. En la mañana posterior llegó la noticia de que a un vecino, don Manuel, le robaron 2 chivos. Ocurrió de madrugada. Dijo haber oído un ruido en el corral. Al asomarse vio una sombra que se movía rápido. Parecía un perro enorme, pero no estaba seguro. Para cuando se animó a salir con un garrote, el intruso se había ido, y los chivos habían desaparecido sin dejar rastro. Don Manuel juró que, si volvía a ver a ese animal, lo iba a golpear o disparar, pues tenía escopeta. La tensión creció en el pueblo. Algunos decían que era un ladrón astuto, otros aseguraban que se trataba de un nahual. Las autoridades no tenían pruebas de nada. Andrea, al escuchar lo sucedido, asoció los hechos con su propia experiencia. ¿Sería la misma entidad? ¿Era alguien que quería perjudicar a varias familias? Su padre le pidió prudencia. No hables de esto con cualquiera. No queremos que te vean como una presa fácil. En esos días, Andrea comenzó a sospechar de un joven llamado Oscar, que trabajaba en un rancho cercano. Oscar era reservado y, según se decía, sus abuelos practicaban hechicería. Un par de veces Andrea notó que Oscar la miraba fijamente cuando coincidían en la tienda o en la plaza. Ella recordaba la historia que su padre le contó sobre cómo los nahuales a veces provienen de una línea familiar. Le inquietaba la idea de que Oscar pudiera ser el responsable de los fenómenos nocturnos. Una tarde Andrea lo encaró de forma directa. Lo encontró junto a un bebedero para animales y lo saludó con un hola, que sonó más tenso que cordial. Oscar se mostró cortés. Ella se sintió confundida. Quería preguntarle si él sabía algo sobre caballos oscuros. Con un ligero temblor en la voz se lo planteó. Oscar, sin perder la calma, rió un poco y respondió: en este pueblo se dicen muchas cosas, pero no soy yo quien ronda por las noches. Mejor cuídate de otros. Aquello no aclaró nada, pero a Andrea le quedó la impresión de que Oscar sabía más de lo que decía. Lo vio dar media vuelta y alejarse como si no le importara. Era extraño. Aún así no tenía pruebas. La noche de aquel día, Andrea despertó a las 2 de la madrugada por un ruido proveniente del corral de su casa. Se asomó por la ventana y apenas distinguió una figura moviéndose. Tomó coraje y salió con una linterna. Al enfocar, vio algo parecido a un cerdo, pero de mayor tamaño que uno normal. El animal la miró un segundo y huyó, saltando por un hueco en la cerca. Andrea notó que su corazón palpitaba con fuerza, pero ya no sintió el mismo pánico que antes. La sala alrededor de la casa seguía allí. Se preguntó si era un nahual que quiso entrar y desistió al ver la protección. Al amanecer, Andrea revisó el corral. Su padre le ayudó a buscar huellas. Las encontraron. Parecían pisadas de cerdo, pero más grandes y profundas. No había rastros de sangre ni de ataques a sus gallinas. Aún así, el cerco de alambre tenía un corte que no parecía accidental, como si alguien lo hubiera roto con una herramienta. Tal vez un ladrón intentó meterse y se disfrazó de cerdo para asustarnos, pensó Andrea. La idea sonaba ridícula, pero ¿acaso era más extraña que la posibilidad de un verdadero nahual? A los pocos días surgió un rumor nuevo en el pueblo. Un caporal llamado Gregorio había visto a un perro que caminaba en 2 patas por unos instantes. Lo contó con un evidente temblor en la voz.
No es normal, repetía. Es cosa del demonio. La gente se dividía entre los que lo tomaban por loco y los que creían ciegamente en su historia. Todo aumentaba la locura. Andrea trató de seguir con su vida diaria. Ayudaba en la tienda y platicaba con sus amigos, pero en su mente, esa sombra de un caballo, un perro o un cerdo seguía latente. Temía salir cuando caía la noche. Sin embargo, un sábado hubo una fiesta grande en la plaza del pueblo por las fiestas patronales. Era un evento al que no quería faltar. Pensó que, por celebrarse en la plaza, la gente se quedaría hasta tarde y no estaría sola. Le pareció seguro. La velada fue animada. Hubo banda de viento, juegos mecánicos y antojitos. Andrea olvidó por un rato sus miedos. Alrededor de la medianoche, ya cansada, decidió irse a casa. Vio a su alrededor que muchos seguían en la fiesta, pero sintió que podía marcharse sin problema. El trayecto era corto, solo unas cuantas calles. Caminó por la acera empedrada. El eco de la música aún llegaba a su espalda. Al doblar la esquina que conducía a su calle, observó algo que la hizo detenerse. En mitad de la vía, un caballo negro. Parecía el mismo de la primera vez. Ella retrocedió un paso. El caballo emitió un relincho. Andrea quiso correr, pero la curiosidad la invadió. ¿Sería esa cosa un animal real o alguien disfrazado? Cuando se atrevió a moverse de nuevo, el caballo se impulsó hacia adelante. Andrea se giró para huir, pero el animal también avanzó, aunque no a un galope total, sino manteniendo cierta distancia. Harta de sentirse intimidada, se detuvo y se atrevió a gritar: «¿Qué quieres? Déjame en paz». El caballo se quedó quieto, con la cabeza inclinada. No respondió, obviamente, pero Andrea sintió algo extraño, una ráfaga de viento que levantó polvo. Entonces, sin aviso, el caballo se desvaneció al doblar otra esquina. Cuando Andrea llegó al mismo sitio para ver hacia dónde había ido, no encontró nada. Pero escuchó un gruñido provenir de un callejón. Su estómago se revolvió de miedo al pensar que ahora habría un cerdo persiguiéndola. Se fue corriendo hasta su casa y se encerró. A la mañana siguiente contó lo ocurrido. Leandro decidió que era suficiente. Fue a buscar al comisario del pueblo, pero no tenía mucho que ofrecer. «Sin pruebas, no puedo hacer nada», dijo el comisario. «Si fuera un ladrón, tendríamos denuncias específicas, pero esto suena a superstición». Recomendó que si veían un intruso, llamaran o pidieran ayuda. El padre de Andrea se fue con un gesto de frustración. Una vez más, doña Marta propuso buscar soluciones en la tradición. Andrea se opuso, pero al final cedió. Visitaron a una mujer llamada María, conocida como La Mensa, no por su inteligencia, sino por un apodo familiar. Ella curaba empachos y hacía limpias para ahuyentar energías negativas. María escuchó la historia con atención y preparó una limpia con huevo. Pasó el huevo sobre el cuerpo de Andrea, rezando oraciones. Al quebrarlo en un vaso de agua, María observó la clara y la yema. «Hay algo que te sigue. No es un mal que te pertenezca, sino uno que alguien más envía». Le dio a Andrea una vela que debía encender cada noche en la entrada de su casa y agua bendita para rociarla. Andrea hizo todo al pie de la letra. Encendió la vela la noche siguiente y roció agua bendita. Sentía un poco de alivio, pero después de la medianoche oyó un ruido en el techo, como si algo pesado caminara sobre las tejas. Su padre salió con una linterna, sin hallar nada. Cuando revisó el patio, encontró huellas que parecían de pezuñas, pero con una forma irregular. A la mañana siguiente, Andrea se percató de que la vela seguía encendida, pero casi consumida hasta la base, y había caído cera sobre la sal que ella había puesto en el suelo. Era difícil no pensar que algo había pasado por ahí. Al caer la tarde, Andrea recibió la visita de uno de sus amigos de la infancia, Marcos.
Él estaba al tanto de la tensión en la casa. Al oír los relatos, su reacción fue más pragmática. «Quizás se trate de alguien que se divierte a costa tuya», dijo. «¿No crees que puede ser una venganza o un juego pesado?» Andrea se encogió de hombros. «No recuerdo haber hecho nada para ganarme ese odio», respondió. Marcos sugirió investigar discretamente entre los vecinos. Se puso a indagar si alguien había estado hablando mal de Andrea o si alguien tenía rencillas con su familia. Pocos días después regresó con un dato. Se decía que Óscar, el joven del rancho, solía tener un interés especial en Andrea desde hacía tiempo, pero que ella nunca le correspondió. «Tal vez él guarda algún resentimiento», opinó Marcos. Andrea no quería culpar a alguien sin pruebas, pero esa información la inquietó. Óscar conocía la zona, tenía acceso a animales del rancho y un linaje familiar ligado a prácticas mágicas, según los rumores. Todo cuadraba de forma preocupante. En una noche de luna, Andrea se encontraba con la mente revuelta. Le costaba dormir pensando en todo lo que sucedía. De pronto, escuchó un golpe en la ventana. Se incorporó y abrió la cortina. No vio nada. Volvió a acostarse y se quedó en silencio, intentando escuchar. Entonces oyó pasos en el patio. Sintió la adrenalina subir. Tomó la linterna y salió a revisar. Halló la cerca abierta. El olor a animal era fuerte. Alumbró el exterior y vislumbró un perro que se movía, pero casi enseguida se transformó en sombra y se perdió. Andrea gritó y Leandro salió tras ella, con un palo. No hallaron a nadie. Esa misma noche, Andrea hizo un juramento íntimo. Si descubría quién era, lo enfrentaría. No iba a vivir con miedo para siempre. Los días corrieron, y Andrea planeó algo arriesgado. Quería tender una trampa. Habló con Marcos y su padre. Decidieron que Andrea saldría de noche, como de costumbre, pero en realidad, Marcos y Leandro la seguirían a distancia, listos para actuar si algo aparecía. La noche elegida, Andrea simuló ir a casa de una amiga hasta tarde. Cuando volvió, ya pasada la medianoche, caminó por la vereda donde solían acecharla los animales. Efectivamente, escuchó pasos tras ella. Sintió un escalofrío, pero siguió avanzando, aparentando normalidad. De repente, vio a un cerdo que surgió de un callejón. Ella se detuvo un segundo. El cerdo la siguió. Andrea aceleró el paso y el animal hizo lo mismo. Antes de que pudiera correr, el cerdo gruñó con fuerza. Andrea lanzó un grito de aviso, y Marcos y Leandro aparecieron desde la esquina opuesta, con linternas en mano. El cerdo se volteó y vio que estaba rodeado. Chilló de manera furiosa. Fue entonces que, ante sus ojos, ocurrió lo increíble. El cerdo se encorvó, su forma se tornó borrosa, y en su lugar quedó un hombre encapuchado. Ese hombre intentó escapar, pero Leandro y Marcos le cerraron el paso. Le apuntaron con la linterna al rostro. El individuo, en un acto de pánico, apartó la capucha. Andrea ahogó un grito. Era Óscar. Tenía el rostro sudoroso y los ojos llenos de rabia. Sin intentar dar explicaciones, se lanzó hacia un muro para tratar de escalarlo. Entre Marcos y Leandro lo forcejearon. Por un momento pareció que Óscar tenía una fuerza inusual. Se retorcía y soltaba una especie de gruñido. Al final, lograron someterlo. Andrea se acercó y no supo qué decir. Óscar exhaló con furia. «¿Por qué me obligas a esto?», soltó. Andrea no halló respuesta. Estaba anonadada. Él siguió. «Tu padre me negó un trato para comprar sus tierras. Quería asustarte para que se fueran del pueblo». Andrea entendió de golpe el motivo. Óscar pretendía agrandar sus posesiones y había fracasado en convencer a la familia. Recurrió a esa oscuridad que conocía de su linaje para intimidarlos. «No pensé que llegarías tan lejos», murmuró Andrea, mezclando enojo y sorpresa. Óscar, ya sin fuerzas, se desplomó en el suelo.
Su semblante demostraba cansancio, como si mantener esa doble vida le costara demasiado. Leandro y Marcos lo amarraron para llevarlo al comisario. Al llegar, explicaron lo ocurrido. Era difícil de creer, pero la apariencia en que habían encontrado a Óscar, descalzo, con restos de lodo y pelos sueltos, levantó sospechas en la autoridad. Hubo testigos que, ante el escándalo, salieron de sus casas y vieron cómo lo conducían. Algunos murmuraron «Nahual», otros prefirieron callar. La policía local lo retuvo. Sin embargo, el asunto se complicó. «No podemos meter a alguien a la cárcel por brujería», dijo el comisario. «Si lo acusan de agresión o daño a su propiedad, es distinto». Leandro y Andrea no sabían cómo proceder. Al final se levantó una denuncia por entrada ilegal a una vivienda, El Corral, y amenaza a la familia. Aunque nadie mencionó directamente la palabra Nahual, la reputación de Óscar quedó marcada. Días después, la familia de Óscar llegó a un acuerdo con Leandro para retirar los cargos, mediante la entrega de una suma de dinero y la promesa de no volver a molestar. Nadie quiso un proceso largo que llamara la atención de extranjeros o que pusiera en duda su cordura. El pueblo se regía mucho por los arreglos discretos. Óscar se fue del lugar por un tiempo. Los rumores decían que su familia lo envió con unos parientes en otro estado. Aunque no hubo una confesión formal de brujería, para Andrea y los suyos, la experiencia fue suficiente prueba de que sí existe gente capaz de transformarse en animales y jugar con el miedo ajeno. La paz regresó poco a poco. Las noches en la casa de Andrea volvieron a ser más tranquilas. Se quitó la sal y la ruda del patio, aunque siguió orando antes de dormir. Su padre reanudó el trabajo en la tienda sin sentir esa sombra que lo seguía. La gente del pueblo, por su parte, era prudente al tocar el tema. Muchos sabían que algo oscuro había sucedido, pero preferían no removerlo. Andrea reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó las historias que antes consideraba simples mitos. Ahora sabía que en el folclore local había más verdad de la que suponía. Decidió no dejar que el miedo le arrebatara su gusto por salir. Siguió asistiendo a reuniones, aunque ya era más precavida. Le quedaba claro que no todos los que salen de noche son nahuales, pero algunos sí, y basta con uno para trastornar la vida de un lugar. Yo, Jay, doy fe de que en aquel pueblo sí sucedió algo fuera de lo normal. No sé si lo que Óscar hacía venía de un pacto o de un conocimiento hereditario. No sé si, en el fondo, actuaba solo por ambición o también por algo más oscuro. Lo cierto es que logró atemorizar a una familia y casi desestabilizar la vida de una comunidad. Esa es la razón por la que muchos guardaron silencio. Era más sencillo creer que fue un ladrón ingenioso y no admitir que, a veces, lo que se cuenta en las noches de tertulia puede tomar forma y perturbar nuestro día a día. Termino mi relato con la seguridad de que hay historias que nos superan. Este texto no pretende convencer a nadie, sino dejar constancia de que, en México, tierra de mitos y realidades, sigue habiendo espacio para el asombro. Aquella joven que salió de fiesta y halló un caballo en la penumbra acabó viviendo una experiencia que la marcó. Y yo, por haber estado cerca y presenciar lo que vi, comprendí que las leyendas pueden ser más tangibles de lo que uno cree. Soy Jay, y aunque pasen los años, mantengo en mi memoria cada detalle de aquellos hechos que sacudieron un rincón remoto de este país. Cada vez que alguien me pregunta si creo en los nahuales, respondo que no es cuestión de fe, sino de lo que pude presenciar cuando las luces se apagaron y las sombras cobraron vida.